Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu cuidado y por tu amor, por tu protección, Señor, y por tantas cosas buenas que nos has dado, Señor. Como es esta iglesia, Padre, poder congregarnos aquí en libertad, sin temor, Señor, sabiendo, Dios, que tenemos tu protección, Señor, y tenemos tu guía. Ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, te pedimos eso mismo, que tú protejas tu palabra, Señor, que tú, oh Dios, guía al predicador para que todo lo que yo diga, Señor, sea conforme a tu palabra y a tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver el capítulo 6 de Juan. Este es el capítulo bastante extenso, pero no lo vamos a ver completo, obviamente, porque ya es un capítulo que estamos estudiando desde hace ya unos meses. Vamos a ver los versículos que van del 60 hasta el 71. Vamos a hablar de algo que está muy relajado en estos tiempos, y es la verdad. ¿Qué es la verdad?, se preguntó Pilato. Y nos preguntamos siempre, ¿qué es verdad? En este mundo donde estamos arropados por tantas informaciones, donde todo el mundo dice tener la verdad, donde aquel que hace lo malo, a pesar de que lo encuentran haciendo lo malo, dice, como quiera yo tengo razón y es verdad lo que yo digo. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver 4 verdades en el día de hoy. Pero estas verdades surgen por algo. Por eso quiero que leamos en Juan capítulo 6, los versículos que van del 52 en adelante, hasta el 59. De eso ya predicamos la semana pasada, pero quiero que lo leamos para que veamos el contexto de dónde salen las cuestiones del día de hoy. Dice la palabra de Dios: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El Señor Jesucristo, todo el capítulo 6 es un recorrido del Señor Jesucristo, del momento en que hizo aquel milagro en que alimentó a las 5,000 personas, y cómo las personas quisieron convertirlo a Él de una vez en ese rey que ellos esperaban. Y vemos cómo el Señor Jesucristo huye por la tangente, toma un barco, no tomó el barco, mandó a sus seguidores a que tomaran un barco y luego Él les alcanza en el mar, caminando sobre las aguas. Él llega a Capernaum y las personas se dirigen a Capernaum, le siguen a Él. Y cuando llegan allá vemos en ese mismo capítulo 6 que Él les reclama a ellos que la razón por la cual ellos le siguen a Él es porque Él los había alimentado. En otra palabra, era un grupo de personas que estaban buscando bienes materiales. Eran personas que estaban enfocados en las cosas del aquí y del ahora. El Señor Jesucristo le dice a ellos que tiene algo mejor para ellos, pero ellos le cuestionan cuando Él hace ese cuestionamiento y lo que le dicen es, ¿qué obras tú haces? Porque tenemos las obras de la ley, las obras de Moisés, como Moisés durante 40 años nos alimentó. Y el Señor Jesucristo les dice a ellos que deben comer su carne para poder tener vida. Estas palabras fueron chocantes y fueron lo que leímos ahorita, los versículos que fueron del 52 hasta el 59. Vemos que en esas palabras, si las tomamos calmadamente, vamos a encontrar en ellas varias declaraciones, varias afirmaciones y también una gran promesa. Si no lo hace, no tiene vida en sí mismo. Quien no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida en sí mismo. El versículo 64 dice que si lo hace, tiene vida eterna. Y lo dice en un término puntual, aquí y el ahora, tiene vida eterna. Tiene la resurrección como promesa, lo encontramos en ese mismo versículo 54. Permanece en Cristo y Cristo permanece en él. También vemos la promesa de que va a vivir por Cristo y por último, que vivirá eternamente. Todas esas enseñanzas estaban guardadas, encapsuladas en esos versículos que leímos.
¿Y qué pasó con las personas? Versículo 60, que es el texto que nos corresponde en el día de hoy. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesucristo, en vez de tomar el mensaje y aguárselo y adaptárselo a lo que ellos esperaban y a lo que ellos querían escuchar, le dio 4 grandes verdades, que son las que vamos a ver en el día de hoy, verdades que si las asumimos, si las tomamos para nosotros, van a transformar nuestras vidas. Porque si no somos cristianos, van a salvar nuestras almas, y si lo somos, nos van a dar mayor consagración. La primera verdad es que Cristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. El domingo en la noche, cuando hablábamos de este tema, vimos todas esas enseñanzas que se daban, de que decían que Jesucristo era una aparición, que Jesucristo no pudo encarnar, porque como la materia era mala, Cristo no podía ser un Dios santo y también ser hombre. Y eso lo vimos la semana pasada, pero lo importante, hermanos, en este momento que veamos es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo le da esa verdad cuando le dice en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La respuesta de Jesús, Jesús apela y le dice: yo soy 100% hombre. Jesús le declara su naturaleza humana, su origen divino y su destino celestial en esa simple frase: si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahí encontramos esas 2 características de Cristo: su divinidad, su humanidad y también su destino. Su naturaleza humana la vemos descrita en la palabra el Hijo del Hombre. La palabra, la frase el Hijo del Hombre tiene mucha uso durante toda la Biblia. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y es un sinónimo poético de lo que es ser un ser humano. En el Salmos 8:4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y ahí está hablando de una persona, de un hombre a quien Dios ha visitado, dígase a nosotros, la humanidad, refiriéndose de la humanidad que está reflejada en la frase el Hijo del Hombre. También es un título empleado por Dios para dirigirse a los profetas. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 2, los versículos que van del 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a la gente rebelde que se rebelaron contra ti. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Vemos cómo Dios le da ese título de Hijo de Hombre a Ezequiel. Se lo dice antes del llamado y después de que el Espíritu Santo había ido a morar en él. Pero muy importante, hermanos, es lo que Cristo hace de ese término. El uso que le da el Señor Jesucristo al término Hijo del Hombre. Lo primero es que Cristo lo utiliza para referirse a Él en su entronización. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Vemos aquí cómo el término Hijo de Hombre se utiliza para referirse a la entronización de Cristo en su venida. Pero eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo utiliza el término en un sentido escatológico, refiriéndose a la segunda venida. En Marcos capítulo 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos a Cristo hablando directamente. También Jesucristo utiliza el término para referirse a su sufrimiento,
a su muerte y su resurrección en Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Vemos aquí cómo Jesucristo dice, ese Hijo de Hombre que ha encarnado, que va a estar a la diestra de Dios, que va a ser entronizado, ese mismo Hijo de Hombre también va a sufrir. Es el mismo Cristo, el mismo hombre que estuvo aquí en la tierra. También Jesucristo lo utiliza para referirse a su ministerio terrenal en muchas ocasiones y también para referirse a su autoridad. En el Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos a Cristo aquí como Él dice, yo como Hijo de Hombre tengo la atribución, el derecho y la prerrogativa tanto de sanar como de perdonar pecado. Pero Jesús mismo lo utilizó para referirse a su divinidad, para referirse que ese hombre que andaba en la tierra, que caminaba con los hombres, que lloró, que sufrió, que padeció, era un hombre en un cuerpo como tú y como yo. Dice Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, estamos claros, hermanos, que Cristo siempre defendió su humanidad. Tenía que ser un hombre como tú y como yo, que viviese en este mundo, que padeciese en este mundo para que pudiese morir, para ocupar el lugar que tú y yo debíamos ocupar. Pero también Jesucristo nos habla en esta frase de su origen divino. Si nos quedamos con el Cristo hombre y olvidamos el Cristo divino, entonces nos estamos quedando con una parte de la verdad. Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 nos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa es la introducción que hace Juan del ministerio terrenal de Cristo. Empieza en la eternidad, empieza presentando a Cristo como toda una deidad. También encontramos que así arranca el libro de los Hebreos, donde también nos presenta a Jesucristo, a ese hombre como tú y como yo, también como ese Dios que todos estamos esperando y a quien todos debemos orar. Y la primera verdad, hermanos, que debemos atesorar y que debemos tomar y que debemos apropiarnos, es que para encontrar la verdadera vida, debemos aceptar la total humanidad del Hijo de Dios, así como también su deidad. Las dos cosas tienen que ser tomadas. Y esas cosas, asumir la humanidad de Cristo, va a transformar nuestras vidas, porque nos va a mostrar a nosotros que somos capaces de vencer el pecado. Que si llevamos una vida guiada por el Espíritu Santo, vamos a ser capaces de llevar una vida que agrade a Dios. Pero si vemos que Cristo es también Dios, sabemos que todas sus palabras y todas sus promesas se cumplen en Él y en su poder. Y eso nos va a llevar a nosotros a confiar en Él en todo tiempo. En medio de las dificultades sabremos que Él también padeció dificultades y se mantuvo firme y se mantuvo apartado del pecado. Hermanos, la segunda verdad que vemos aquí que el Señor nos enseña, la encontramos en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Recuerden, hermanos, que les dije que todo esto es parte de una exposición que viene desde el momento en que Cristo alimenta a este grupo de personas y estas personas siguen a Cristo buscando cosas materiales. Y el Señor Jesucristo dice, hermanos, amigos que me siguen, esto es un asunto espiritual. Lo importante es nuestro espíritu. Lo importante no es la carne. Lo importante es satisfacer el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, encargarse de la carne
lo único que nos va a traer a nosotros es sufrimiento, padecimiento, decepción y muerte eterna. Concentrarnos en el Espíritu lo que nos va a traer a nosotros es vida, paz y vida eterna, comunión con Dios, sentirnos salvados. Hubo una persona en la Biblia que tuvo ese gran dilema y todo lo que Cristo dijo en esa pequeña frase, al apóstol Pablo le tomó 2 capítulos explicárnoslo. 2 capítulos. Y acompáñame por favor al capítulo 7 de Romanos para que veamos quiénes somos nosotros sin Cristo. Lo que es un hombre carnal. Vamos a verlo en el capítulo 7 de Romanos, para luego en el capítulo 8 veamos cómo podemos vencer a ese hombre carnal y llevar una vida que agrade a Dios. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso dice Pablo, el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley me dice a mí cómo debo actuar, sin embargo, no puedo actuar como manda la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado está en cada uno de nosotros, hermanos. Convertidos o inconversos, el pecado mora en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que hay que hacer en cada circunstancia. Sin embargo, eso no me trae placer. Y el cuerpo me dice, haz lo que te traiga placer. Y esa era la lucha que tenía Pablo, el querer, porque el querer el bien está en él sabe, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice en el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, estudio la Biblia, practico, voy a la iglesia, hago todas esas cosas, me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, si dejamos que nuestro cuerpo actúe con sus deseos, todo lo que vamos a hacer va a ser contrario a todo aquello que hemos estudiado en las Escrituras. Y Pablo responde, el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos qué lucha vive Pablo. Y es la lucha que vive cada cristiano, que ve, que quiere hacer lo malo, pero sabe que no debe hacer lo malo. Y en esa lucha vive el cristiano. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, sencillamente no tiene defensa. No tiene cómo combatir esa maldad que está en él. Todos nosotros debemos reconocer que somos malos, que nuestros pensamientos van al pecado, que lo practiquemos o no es otra cosa, pero nuestros pensamientos siempre nos llevan a pensar en lo malo. Hermanos, la solución que encuentra Pablo, la encuentra en Cristo Jesús. La única solución que hay para todo ello está en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por favor, busquemos Romanos 8 más adelante, el siguiente capítulo. Dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué encontró Pablo en Cristo Jesús? Primeramente encontró salvación. Encontró salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo tú vas a poder tener vida eterna. Pablo también encontró libertad de la ley del pecado y de la muerte. Ese pecado que lo dominaba, que siempre estaba atrayéndolo y llevándolo a caer, él no pudo encontrar esa libertad hasta que no fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo. Ninguna condenación, hermanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Ya el pecado no se enseñorea de él. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Puede terminar con tu cuerpo, pero no va a terminar con tu alma, porque hay una resurrección aguardándote a ti, hermano, si pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Es por la obra del Espíritu Santo que tú vas a tener justificación ante Dios. La justicia de la ley se cumple en ti cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Porque ese hombre que vino a la tierra, que vivió como tú y como yo, que sin pecado se entregó, se inmoló, ocupó el lugar que te tocaba ocupar a ti y a mí. Él dio su vida por nosotros y por lo tanto, al poner nosotros nuestra fe en Él, hemos sido justificados en Él. Y por último, como consecuencia de esto, tenemos vida y tenemos paz. El ocuparse del Espíritu es lo que nos va a dar a nosotros vida y nos va a dar paz. Paz con nosotros mismos y paz con nuestro Creador. Esa paz que se perdió en el Edén y que heredamos como hijos de pecadores y como pecadores y por nuestros pecados, esa paz la recuperamos solamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu viene a morir en nosotros. Entonces, hermanos, la segunda verdad que vemos aquí es que la salvación, la justificación y la reconciliación con Dios son el producto de una obra espiritual que Dios hace en nosotros por medio de Jesucristo y no por obra humana. Y eso era algo que le chocaba a los judíos. Ellos entendían que ellos debían hacer algo y Jesucristo le dice, no, es por fe. Y eso iba contrario a lo que ellos tenían establecido o a lo que ellos habían entendido que Dios esperaba de ellos. Hermanos, la tercera verdad que vemos en este pasaje es que el Señor Jesucristo sabe todo sobre nosotros, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Que alguien sepa mis pensamientos debe causar en mí terror. Las cosas que le pasan a uno por su cabeza durante todo el día, hermanos, son terroríficas en muchas áreas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. El Señor le dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, el Señor Jesucristo no solamente sabía lo que había en la cabeza de la gente que estaba ahí, sino lo que la gente que estaba ahí iba a hacer más adelante. Y vemos aquí que Jesucristo tenía un conocimiento divino en el presente. Él sabe quiénes le aceptan de corazón y quiénes le rechazan. Él sabe, hermano, quiénes estamos aquí creyendo que somos salvos sin tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Espero que no me pase a mí ni le pase a ninguno de ustedes. Pero Él lo sabe. Él sabe lo que hay en ti. Él sabe si tú estás aquí porque te trajeron, si estás aquí porque quieres complacer a tu esposo o quieres complacer a tu esposa, porque tus padres te trajeron y porque tú sabes que si tú aparentas ser cristiano, tus padres te van a tratar mejor. Él sabe si tú estás actuando hipócritamente, si te estás engañando o si tú eres sincero y lo has aceptado a Él como tu Señor y tu Salvador. Pero el Señor Jesucristo sabe todas esas cosas y aún así Él está dispuesto a salvarnos.
Eso es amor del bueno, hermano. Eso es amor del bueno. Ese amor es amor de verdad. Que tú sepas que alguien está a tu lado y que ese alguien mañana se va a rebelar contra ti y tú no hagas nada, sino que sigas llevándole la palabra, llevándole el mensaje, mostrándole tu amor, proveyéndole lo necesario. Eso es amor del bueno. Ese es el amor que Cristo tiene para con nosotros. Él sabe lo que hay en nuestros íntimos sentimientos, en lo más íntimo de nuestro corazón. Sin embargo, aún así, Él nos sigue amando y aún así, Él murió por nosotros. Pero también, hermanos, como les dije, Él sabe lo que haremos en el futuro. Él sabe lo que haremos con el mensaje del Evangelio, si lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Y también sabe quiénes se van a oponer a Él, que fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote, lo vamos a ver más adelante, pues es un caso muy especial por su cercanía. Salmo 139 nos dice, los versículos 1 al 4, para que veamos el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, que el salmista, cuando se da cuenta de ello, reacciona con estas palabras: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Dios sabe todo de nosotros. Entonces, hermanos, esa verdad tiene que llevarnos a reflexionar, tiene que llevarnos a meditar si lo que estamos haciendo agrada a Dios o si estamos haciendo de hipócritas y nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a nuestro Dios. Y la cuarta verdad que encontramos aquí, hermanos, es la salvación es una obra soberana de Dios. Versículo 65 de Juan capítulo 6. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es una reiteración que Cristo ha hecho en este pasaje, de que nadie puede llegar a Él si el Padre no le lleva a Él. La fe en Jesús y la capacidad de venir a Él no son una cuestión de decisión humana, sino que requieren la acción y el llamamiento del Padre. ¿A qué nos lleva eso, hermanos? A que si nosotros nos damos cuenta, como hemos visto, que somos pecadores, que estamos en esa lucha que Pablo tuvo, que sabemos que Dios conoce lo más íntimo de nuestro pensamiento y que solamente Cristo nos puede salvar, como vimos en la primera verdad, esto nos debe llevar a nosotros a acudir a Dios, a rogar a Dios para que nos dé esa salvación que no tenemos, porque solamente el Padre puede llevarnos al Hijo. La salvación es iniciada por Dios y es por su gracia y voluntad que alguien puede llegar a creer en Cristo. Es por gracia, hermanos. Efesios 2 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese versículo lo hemos leído en este púlpito más de 800 veces. Por gracia sois salvos. Nunca se olvide, hermano. Si usted es salvo, es por gracia. Y si usted quiere ser salvo, también será por gracia. Así que acuda a la gracia de Dios, acuda a la misericordia de Dios y pídale que su Santo Espíritu venga a morar en usted para que usted pueda ser salvo. Porque no hay ninguna obra humana que usted pueda hacer que le vaya a dar esa salvación. Hermanos, es una salvación que está planificada desde antes de la fundación del mundo. No fue por algo que yo hice cuando era muchacho, mi buen comportamiento ante mis padres, porque fui dedicado en mi trabajo, porque me concentré en los estudios, que Dios vio mi currículum y dijo: oye, este muchacho promete, vamos a salvarlo. No, dice según Timoteo 1, de 1 de Pedro 1:2, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean a vosotros.
Y eso es la palabra de Pedro. Y son las mismas palabras de Pablo que encontramos en Timoteo 1:8, que dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está claro, hermanos, que tu salvación y mi salvación es algo que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quiénes son salvos y quiénes no? Ni tú ni yo lo sabemos. Ahora, una cosa sí está clara, y es que el que acude al Señor con un espíritu contrito y humillado, el que acude al Señor en arrepentimiento, nunca le echará fuera. Yo no puedo decir si tú estás perdido, si tú te vas a perder en el infierno, pero sí te puedo decir cómo tú puedes evitar perderte en el infierno, y es acudiendo al Señor. ¿Quieres ser de esos escogidos? Acude al Señor con un corazón sincero, en arrepentimiento. Solamente así, hermano, vas a poder tener salvación. Es una salvación que también viene por el poder de Dios. Ezequiel 36:26 nos dice: os daré, y quiero que pongan énfasis, que vean énfasis en las partes donde Dios dice todas las cosas que va a hacer. Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Dónde está la obra tuya? El Señor nos dice en Ezequiel que todo es una obra de Él, por su poder, por su gracia y por su misericordia. Así que, hermanos, ante estas cuatro verdades, un Cristo que se hace hombre para morir por ti, un Dios que salva por su gracia, porque es soberano, por su divina misericordia. Ante esas cuatro verdades que hemos visto, ¿cuáles son las respuestas que podemos dar? El mismo pasaje nos muestra tres formas de responder a este pasaje. Versículo 66. Acompáñame, por favor, al capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra de Dios: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La primera respuesta que encontramos es de rechazo. Tú tienes la opción de rechazar el Evangelio. Dios es soberano, Dios es un Dios de amor, pero si te quiere perder, el Señor no lo va a impedir. Si tú quieres seguir en tus delitos y pecados, el Señor no lo va a impedir. Estas personas rechazaron el Evangelio. ¿Y por qué lo rechazaron? Primero, ellos tuvieron una interpretación carnal a una enseñanza espiritual. Cuando el Señor Jesucristo le dijo que debían comer su carne y su sangre, ellos entendían, se fueron a lo físico. Cuando el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que deben aceptar su sacrificio y deben tener comunión con Él si quieren ser salvos. También le rechazaron por el mismo origen del Maestro. Ellos conocían la familia, conocían a los papás de Jesucristo, conocían a los hermanos de Jesucristo, y por eso ellos lo rechazaron. También tenían una falsa expectativa. Ellos quisieron hacerlo a Él rey, querían tenerlo como un proveedor, y Jesucristo lo que traía era bendiciones espirituales. Las expectativas de ellos no coincidían con lo que Cristo le había traído.
también por el precio que hay que pagar. Era renunciar al yo y aceptar el favor de Dios. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo porque aceptar al Señor Jesucristo significa que a partir de ese momento ya no eres tú que va a guiar tu vida, sino que Cristo va a ser tu Señor y tu Salvador. Por eso muchos de los discípulos, aquellos que vieron los milagros, aquellos que recibieron la bendición del Señor Jesucristo, sencillamente le rechazaron. Desde ese momento muchos volvieron atrás y no siguieron con Él. Hermanos, hay ejemplos en la Biblia de personas que sencillamente abandonaron. Y es el caso de Demas, a quien Pablo menciona en Colosenses 4:14 y lo describe como un colaborador de Pablo. En Filemón lo vemos aquí a Demas descrito como un compañero del ministerio de Pablo. Sin embargo, cuando Pablo se refiere a él en Timoteo 4, que son de las últimas cartas que Pablo escribe, Pablo dice que Demas le abandonó por seguir el mundo, por buscar las cosas del mundo. Aquella persona que estaba en la iglesia, que había servido en la iglesia, que había sido misionero de la iglesia, de un momento a otro se dio cuenta de que el mundo para él era más atractivo y sencillamente le dejó. Tenemos el caso de Salomón, el hombre más sabio que ha pasado por la tierra, después del Señor Jesucristo obviamente. Se entregó a la idolatría, se mezcló con el mundo y cundió todo el reino de Israel de templos idólatras. Le sirvió a todos los dioses habidos y por haber, porque sencillamente quitó los ojos del Señor. Pero tenemos a Saúl, el primer rey que fue ungido. Se embriagó de poder y atentó contra Dios y contra sus propósitos. Hermanos, fueron personas que sirvieron al Señor y sencillamente quitaron los ojos de las cosas espirituales y se quedaron en lo material y sencillamente se alejaron del Señor. En Salomón encontramos en el libro de Eclesiastés a un hombre que al final de su vida hace una reflexión y se da cuenta de lo mal que estaba y qué era lo importante en la vida. Es una persona arrepentida, es lo que encontramos en el libro de Eclesiastés. Pero no encontramos lo mismo de Saúl, ni encontramos nada que hable de Demas, de que Demas se haya arrepentido de haberse alejado de Dios. Entonces, hermano, encontramos oposición también, además de rechazo, también produce oposición. Y es lo que pasó con Judas. Judas era uno de los 12 y estaba ahí cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque éste le iba a entregar y era uno de los 12. Judas es un caso interesante. Judas caminó con Jesús, duró más de 2 años recibiendo el ministerio del Señor, vio sus milagros, recibió sus enseñanzas. Dios le predicó a Judas directamente, pero él nunca le aceptó. Era como ese que va a la iglesia o hasta nació en la iglesia. Fue a la iglesia, a la escuela dominical, escuchó a Pepe, escuchó fue a la EBDB, todas esas cosas, pero no aceptó a la palabra de Dios como fue proclamada. Siempre estuvo buscando sus propias metas materiales. Judas creía que Cristo iba a ser un rey y que él iba a ser alguien importante en ese reino y que él iba a manejar muchos recursos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Judas fue el primer tesorero. Judas fue tesorero del Señor Jesucristo. Cuando ese grupo andaba en misiones, Judas manejaba el dinero. ¿Y saben lo que pasó? Imagínese usted. Versículo 14 de Mateo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas, cuando vio que lo que Jesucristo prometía no era lo que él esperaba, dijo: ¿qué yo saco de esto? Y lo que hizo fue un plan para ver cómo sacaba beneficio de la situación. Juan 12:3 nos habla del corazón de Judas. Dice la palabra de Dios: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos,
y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dice Juan, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladronazo. Y por eso Judas lo que buscó fue, si esto no es lo que me conviene, veré qué beneficios saco. Y hay personas que van a la iglesia a buscar beneficios. Hermanos, los ataques más fuertes del cristianismo han llegado de personas que se identifican como cristianos. Personas que se han identificado en algún momento como cristianos son personas que más han atacado el cristianismo. Filósofos que yo no conocía, que solamente había mencionado uno, pero que ustedes quizás conocen, como Friedrich Nietzsche, es un filósofo que creció en una familia luterana, fue escritor de muchos libros y fue autor de la frase Dios está muerto, haciendo referencia a la poca relevancia que Dios tenía ya en la vida de los hombres, que los hombres no necesitaban a Dios para vivir plenamente. También está Ludwig Feuerbach, Richard Dawkins y otro impronunciable. Todos ellos fueron criados en familias cristianas. Todos ellos, uno de ellos fue hasta un seminario. O sea, él hizo un posgrado en teología. Sin embargo, fue uno de los más fervientes opositores al cristianismo. En el Nuevo Testamento, hermano, encontramos personas que también cumplen con ese perfil. Y tenemos a Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, Pablo le escribe a Timoteo hablando de ellos y le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Estas personas empezaron a enseñar herejías. Otros se convierten en dictadores de la iglesia, como por ejemplo fue Diótrefes. Pablo dice en tercera de Juan que Diótrefes no lo aceptaba a ellos, ni dejaba que ningún misionero llegase a ese lugar a predicar. En otras palabras, Diótrefes se robó una iglesia completa. Era la iglesia de Diótrefes. Cualquier parecido con el mundo en que vivimos no es coincidencia, hermano. Pero también hay una respuesta, y es la aceptación. Y es la que encontramos en Pedro. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vemos el llamado que Cristo hace ahora a los 12 apóstoles, y es un llamado a que ellos vean en su corazón. Y el llamado a ustedes, hermanos, es, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ustedes alejarse del Señor? ¿Quieren ustedes ahora enfrentarse al Señor? Y la respuesta de ustedes, ¿cuál será? ¿De rechazo o de aceptación? Jesús se dirige a los suyos. El Señor quiere que quienes le siguen estén conscientes de por qué le siguen. Es una pregunta que apunta al corazón tuyo y al corazón mío. ¿Queremos irnos también nosotros a buscar las cosas del mundo? Hermanos, Jesucristo llama a los suyos a que reflexionen y sepan cómo está su fe. Pero con la gente del mundo, Jesucristo no hace ese llamado. Recordemos el joven rico. Cuando el joven se acerca al Señor buscando su aprobación, y el Señor le dice a él que tú eres muy bueno, tú cumples con toda la ley, pero te falta hacer algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven rico se fue afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, y el Señor no le llamó de que, güey, ven acá, vamos a hablar, vamos a negociar. Tú puedes ser un buen contribuyente de la iglesia, aunque tú no seas el mejor cristiano, aunque tú no seas el mejor seguidor, pero tú eres una persona que puede aportar. Vamos a negociar contigo. El Señor Jesucristo no hace eso. ¿Saben por qué? Porque tú estás con Cristo o estás en contra de Él. Y ese joven rico que puso el mundo en primer lugar, sencillamente era una persona que no podía estar al lado del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esa pregunta que hizo el Señor a sus seguidores?
Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Lo primero es que es una respuesta que trae convicción. El verdadero cristiano no tiene más que un lugar a donde ir, y ese lugar es Cristo. No importa lo que te hayas alejado, hermano, no importa lo lejos que estés del Señor, al único lugar donde tú puedes acudir para reencontrarte es al Señor Jesucristo. No es cambiando de profeta, no es cambiando de religión, es volviendo a Cristo. Es como aquel hijo pródigo, no cambió de familia, no se fue a otro lado, volvió a donde su padre. Así tú, si estás alejado, debes volver al Señor, porque no hay otro lugar donde debe estar el cristiano que no sea con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esa respuesta nos habla de convicción. Solamente en Cristo tenemos ese descanso que buscamos. Debemos descansar en el Señor y en su poder. Descansa en el Señor y su promesa. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tú tienes palabra de vida eterna. Solamente en Cristo vamos a encontrar palabras de vida eterna. Solamente en Cristo vamos a encontrar propósito en nuestras vidas. Y solamente en Cristo vamos a encontrar la paz que cada uno anhela. Todo eso se traduce en una confirmación interior de fe. Pedro dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras los otros rechazaron, a estos hombres humildemente vieron el mensaje de Cristo y lo aceptaron. Ellos creyeron que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído, resulta en una fe consciente en la obra redentora del Señor. Conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el único mediador entre Dios y nosotros es Cristo. Que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios que está entre nosotros, el Emmanuel profetizado en el Antiguo Testamento. Todas esas verdades llegaron porque esos corazones fueron humildes y aceptaron el mensaje como Cristo lo enseñó. Hermanos, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, y él hablaba de Judas Iscariote. No todas aquellas personas que escuchan el mensaje lo van a aceptar. En conclusión, hermano, las respuestas a las verdades de Dios son diversas. Tú puedes rechazarlo, te puedes oponer a él o puedes aceptarlo. De ello depende tu destino eterno. No es cualquier cosa que estás jugando. Puedes ser como Judas o Diótrefes y enfocarte en buscar provecho temporal en la iglesia, quizás como el rey Saúl o Salomón o Demas, los cuales sucumbieron a las tentaciones del mundo. Pero también tienes la opción de ser como Pedro y 10 de sus compañeros. Estos aceptaron el mensaje del Evangelio, se mantuvieron firmes en la fe a pesar de todas las circunstancias vividas y guardaron las promesas eternas que Cristo les había prometido. Recuerda las palabras del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si quieres tener vida eterna, acéptalas. Amén. Podríamos decir, hermanos, que la pelota está ahora en nuestra cancha. El Señor hizo su parte y te está llamando. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que quiere salvar a los pecadores, que a pesar de lo viles que somos, Señor, y de que tú sabes, oh Dios, que somos malos por naturaleza, aún así, Señor, tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar el Evangelio como ha sido predicado en tu palabra, y vivir por él, Señor, para que podamos tener futuro, para que podamos tener esperanza, para que podamos tener vida y para que podamos tener paz. Bendícenos, Señor, guíanos, Padre, y ayúdanos a ser más fieles a ti en cada tiempo, Señor. Que nuestra fe nunca decaiga, Señor, y que si nos alejamos de ti, Señor, volvamos a tu redil, Señor, porque no tenemos a dónde ir. Solamente en ti, oh Dios, hay paz. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.